del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que nos has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes venido de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo, que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descubre los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con este profeta pequeño. ¿Por qué era bajito así como yo? No. ¿Por qué llamamos menores a los profetas menores? Esta pregunta no es de examen todavía. Porque son los que menos escriben. Per, ¿tu nombre es? Ana. Ana, ya tienes un 8 esta tarde. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro querido Oseas, ¿no? Ya empezamos a ver cositas de él el otro día, vamos, hace 15 días, y vamos a seguir con él, a ver si nos da tiempo a terminar este año, porque si no terminamos este año, pues seguimos el año que viene. Lo digo porque el próximo lunes, Dios mediante, hay una charla especial de Navidad. Por el hecho de ser especial, yo creo que ya merece la pena venir, porque aparte de que vamos a conocer la versión Biblia en mano de lo que significa la Navidad, que esa es nuestra misión como fe católica, Biblia en mano, y dando respuesta a las verdades de fe que creemos. Bien, la Navidad es un acontecimiento lo suficientemente relevante e importante como para dedicarle una charla un día, un lunes, ¿no? Entonces, lo digo esto también de cara, perdón, a que podáis invitar a alguien, ¿no? Alguien que no viene habitualmente durante el curso, pues es buena ocasión para decir, oye, vete, por lo menos escucha la de la Navidad, ¿no? Bien, pues que lo sepáis que el próximo día tenemos esta especial. Y ahora seguimos con el profeta, ¿no? Este profeta que ante el planteamiento que tiene como hombre deshonrado, como la mujer que le ha sido infiel, emplea un lenguaje que escandaliza a mucha gente, y es el descubrir el mismo Dios rebajándose a tanto, porque no estamos hablando de Amós y Gomer, estamos hablando de Dios y el pueblo, o Dios y el alma, o el Señor y tú, o el Señor y yo, ¿no? Esa es la traslación que tenemos que hacer inmediatamente de todos estos textos, ¿no? No nos debemos chocar, por otro lado, que se presente Dios como esposo amante y a Israel como el alma infiel. Por lo que, como digo, el lenguaje no nos debe extrañar. Y es que Dios ama tan de verdad, tan personalmente, que perdona, que quiere empezar de nuevo, olvidar las infidelidades, que está dispuesto siempre a recibir a la esposa, deseando su vuelta, y ojo, sin mirar el por qué vuelve. ¿Nos suena la parábola del hijo pródigo? Pues Oseas escribe lo mismo ya siglo VIII antes de Cristo, antes de aparecer Cristo, 800 años antes, ¿no? Y no escatima acciones, aunque siempre respetando la libertad, y unas veces empleará la fuerza, otras el halago, otras el castigo, otros forma de bienes, la llevará al desierto para que vuelva al verse vacía por necesidad, la llenará de todo para que no quiera irse tras los amantes. Esta es en las coordenadas en que se mueve la profecía de Oseas. Los nombres de las personas, sus hijos en Oseas, son también simbólicos. Por ejemplo, Jezrael, que tiene asonancia con Israel y puede interpretarse como sombra de Dios o fuerza de Dios. Otra tradición, la que sabemos primigeniamente de los dos hijos de Saúl y Jacob, le cambia el nombre a Jacob por Israel, ¿no? Y esa es otra de las interpretaciones que tiene.
y en ese caso es lucha con Dios. Ahora no hablamos de eso, sino como siempre a Dios, o fuerza a Dios. Otra tradición es, otro de los nombres es incompadecida. En el Éxodo se dice, me compadezco de quien quiero, o en el Deuteronomio, cuando Yahvé les dice que se compadecerá de ellos cuando se conviertan. Y el tercer nombre es no pueblo mío, y tiene relación nada menos que con el nombre de Yahvé en el Sinaí, yo soy el que soy. Y Dios no puede renunciar a su nombre, ni siquiera el que ha escogido él para revelarse. Por lo que hemos visto hasta ahora, no es extraño que haya quien vea en Oseas a un precursor del Nuevo Testamento, y lo entendemos. Al ser contemporáneo de Amós, el otro que ya vimos, pues comenzó su actividad por poco tiempo después de él. Es como si el uno fuera a continuación de otro, y Amós del Reino del Norte, más o menos en el 780, 720, ya conocemos un poco la historia de su tiempo porque lo vimos con Amós. Reinaba entonces en el Reino del Norte Jeroboam II, y vemos que cita a varios reyes de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Pero no nos cabe duda que vivió durante los últimos reyes del Reino del Norte. A la muerte de Jeroboam II es asesinado su hijo Zacarías, tras 6 meses de gobierno, por Salum, que a su vez fue matado un mes más tarde por Menachem II. Este duró un poquito más, pero para que veáis, vamos a buscar una cita de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, buscáis 15:16. Digo que duró un poco más, pero para haceros una idea de hasta dónde llegaban, vais a ver cómo se las gastaba. Rajó a todas las embarazadas de un territorio por oponerse a su voluntad. Segunda Reyes 15:16. Menachem devastó a Tapuaj y todo lo que había en ella y en sus alrededores, desde Tirsá, porque no le habían abierto las puertas de la ciudad. Además, rajó el vientre a todas las embarazadas. A todas las embarazadas, y se quedó tan fresco, ¿no? Se produce una guerra civil, y el Reino del Norte, teníamos ya el reino dividido en dos, ¿no? El Reino del Norte, Israel, y el Reino del Sur, Judá. Hasta ahí llegamos. Bueno, pues a raíz de esto hay una guerra civil entre gentes del Reino del Norte, sin salir del norte, y que Oseas llama Israel y Efraín. El hijo de Menachem, que había acordado pagar una fuerte suma al rey de Asiria, es asesinado por su oficial Pekah, que le suplanta en el trono. Entonces se lanza contra Judá, contra el Reino del Sur, en alianza con Siria, la que tiene por capital Damasco, ¿no? No equivocarnos siempre cuando hablo de Siria y Asiria. Siria es pequeñito, un pequeño reino, y Asiria es el gran imperio, que luego será el imperio babilonio, luego será el de los persas, que luego será distinguir los dos, Siria de Asiria. Pues bien, como digo, se lanza contra Judá en alianza con Siria, y es lo que se conoce como la guerra sirio-efraimita, que fue catastrófica para Israel, para todo el reino. Pues Asiria, ahora el imperio grande, acude en ayuda de Judá, arrasa Damasco y ocupa muchos territorios de Israel. Finalmente otro Oseas, no el profeta, claro, conspiró y mató a Pekah, y se negó a pagar el tributo a Siria, por lo que es invadido su reino por Salmanasar Incho, siendo el último rey del norte que desaparece para siempre, en el 722 a.C., concretamente. Nos vamos situando un poquito, ¿no? Y caer del reino del norte es lo que dará origen a una nueva raza, los samaritanos, muy conocidos. ¿Por qué? Porque salen muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos el odio que tenían los judíos a los samaritanos, y todo era por su origen, que era un popurrí de pueblos mezclados. Recordar cuando Jesús llegó al pozo de Samaria, ese capítulo 4 precioso de San Juan, que vimos con la samaritana, que nos explicaron aquí, y que le dice esto: ¿cómo tú, siendo judío, me pides
de beber a mí, samaritana? Un detalle. O bien, ¿cómo insultaban a Jesús? Si querían insultarle, le llamaban samaritano. Cuando le decía que era Dios, oía las palabras de Dios y por eso ellos no las oían, porque no eran de Dios. Y encontramos también en Juan. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? O sea, que lo utilizaban incluso como un insulto. Y también sabemos que yendo a Jerusalén envió mensajeros delante de él. En su camino entraron en una aldea de samaritanos para prepararle albergue y no fueron bien recibidos solamente porque iban a Jerusalén. O sea que el odio era recíproco. O sea, no era solo los judíos contra los samaritanos, sino los samaritanos también contra los judíos. Bien, ¿esto a qué se debe? Pues a que los asirios, en una diabólica política, importan hombres de distintos países conquistados y los casan con mujeres de Israel, que habían quedado allí en el Reino del Norte, para romper todo brote de nacionalismo. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes. Ahí donde estabais, leemos 17:24, Segunda de Reyes. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sepharvaim, y las instaló en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y habitaron en sus ciudades, porque cuando conquistan y se los llevan cautivos a Siria, precisamente dejan a las mujeres allí. Se llevan los hombres que les valen para trabajar y les valen para guerrear, pero las mujeres las dejan. ¿Y ahora qué hacen? Traen hombres de otras razas, de otras religiones, una mezcla, y estos son el origen del pueblo samaritano. Cuando empezaron a vivir allí estos extranjeros, como no tenían a Yahvé, dice el segundo libro de los Reyes que se multiplicaron los leones, que les atacaban y mataban, y no cogían, como siempre, la esencia del problema en absoluto, ¿no? Le dijeron al rey de Siria que esto era como consecuencia de que los nuevos habitantes no sabían adorar al rey del país, y por eso les mandó leones. Y entonces el rey de Siria, ¿qué hace? Que envía a un sacerdote de los que no eran de la tribu de Leví, de los que eran sacerdotes en los santuarios idolátricos de Betel y Dan, y vuelta a mezclarlo con el sincretismo religioso, hablando a distintos dioses, etcétera, etcétera. A esto hemos de añadir otro dato más: la idolatría, que era de dos tipos, la idolatría del pueblo. Cultural, no digo cultural, cultural es decir, de culto, de mala praxis religiosa, y política. Vamos con la primera, la que se refiere al culto. Los israelitas, al cambiar de ser pastores y nómadas en su caminar por el desierto a agricultores en la tierra prometida, cuando ya se posesionan de la tierra prometida, respetaron los dioses de esa tierra, considerándoles como los causantes de la fertilidad de la tierra, de las lluvias, de las cosechas, etc. Pues creían que Yahvé era para otras cosas, ¿no? Para otros temas. Ya no podemos imaginar el lío religioso que se formó. Digamos también que el primer rey de Israel, Jeroboam I, estableció además el culto al becerro de oro, en el 931. Y en los primeros tiempos no planteó problemas, pero Elías y Eliseo nunca criticaron su culto. Pero más tarde fue causa de equívocos, pues el pueblo identificaba a Yahvé con el toro, con ese becerro de oro que hicieron, de tal manera que era idolatría puro. Y con estas dos cosas iban contra los mandamientos, precisamente contra el primero, que suponía considerar que Yahvé no era el Señor de la naturaleza, y también iban contra el segundo, que prohibía hacer imágenes, ya que Dios no tolera rivales, como sabéis. Y en segundo lugar, la idolatría política. Ya hemos hablado de la del culto, hablamos de la política. ¿Por qué? Porque los israelitas en esta época de grandes convulsiones, cuando estaba en juego la subsistencia del país, buscaban la salvación fuera de Dios. ¿Dónde? En las alianzas con las potencias extranjeras, con Siria,
con Egipto, con Asiria, pues pensaban que podían proporcionarle lo que es, desgraciadamente, o seguimos pensando, donde está la fuerza. Los caballos, los carros, los soldados, dejando de ser Asiria y Egipto realidades terrenas para convertirse en su modo nuevo de verlo en nuevos dioses capaces de salvar. Y esto nos puede extrañar, pero es igualico que en 2018. ¿Cuál es el Dios que nos salva ahora? El que anhela a todo el mundo, en el que no se para ni a pensar. El dinero. El Dios dinero. ¿Qué me dices? Ir a la novena de la Inmaculada. ¿De qué va eso? ¿Qué me dices? Tú consigues un buen puesto, si puedes ser seguro mejor, que te paguen bien. Ese es nuestro Salvador. Y ahí se centran, salvo excepciones obviamente, ¿no? Pero el objetivo común, el objetivo es el Dios dinero. Aquí cuál era, los países poderosos. Nos olvidamos de Yahvé, que nos trajo, que nos hizo cosas en el desierto, que no sé qué, pero el que nos va a ayudar es Egipto, que ese es el que tiene telas, es el que tiene carros, caballos, etcétera, ¿no? Y es aquí nuevamente donde se equivocan. Por tanto, la causa de tanto mal, como siempre, ¿qué? El pecado. Pisotear los mandamientos, despreciar los avisos. Casi mejor lo leemos para hacernos una pequeña idea. Segunda de Reyes 17, 9, 17. Los hijos de Israel hicieron contra Yahvé ocultamente cosas detestables. Edificaron altos en todas sus ciudades, desde la torre de Atalaya hasta la ciudad amurallada. Se alzaron cipos y aseras en todo collado alto y bajo, todo árbol frondoso, y quemaron perfumes en todos los altos, como las gentes que Yahvé había expulsado ante ellos. Hicieron maldades con las que irritaron a Yahvé. Sirvieron a los ídolos, de quienes había dicho Yahvé: no haréis tal. Yahvé advertía a Israel y a Judá por todos sus profetas, por todos sus videntes, y les decía: convertíos de vuestros perversos caminos y guardad mis leyes y mis mandamientos, siguiendo firmemente la ley que yo prescribí a vuestros padres, que os he inculcado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no le escucharon y endurecieron su cerviz, como lo habían hecho sus padres, que no creyeron en Yahvé su Dios. Rechazaron sus leyes y la alianza que había hecho en sus padres y las amonestaciones que les había hecho. Se fueron tras las vanidades y cayeron así ellos mismos en la vanidad, como los pueblos que los rodeaban y a quienes Yahvé les había prohibido imitar. Perfecto. Pero, ¿quiénes fueron los que guiaron al pueblo por esos derroteros? Pues los sacerdotes, los gobernantes, los poderosos. Y así entendemos por qué Oseas tenga críticas tan duras contra los sacerdotes, por ejemplo. Vamos a ir leyendo varias citas, ahora ya y casi sin salir del capítulo 4, luego veremos otra del 8. Adolfo, de Oseas, sí. Aquí habla hasta de los hijos, hasta de los sacrificios humanos. Sí, sí, sí. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos Hasta ahí llegaron. y a sus hijas. Sí, 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 sí. Hasta ahí llegaron. O sea, no se puede llegar a más depravación respecto de lo que era la ley de Moisés, de lo que era la ley de Yahvé, del no matar. ¿En qué se queda? En que ahora, como estos al Dios de la fecundidad le sacrifican los hijos, pues nosotros también. No vamos a nosotros a hacer feo a este Dios, que el que da la fecundidad precisamente es porque le da lo más puro de que es un hijo, una hija. Es tremendo, es tremendo. Ahí, a veces nos puede sonar esta historia del Antiguo Testamento a algo muy oído y a algo muy lejano, y que se nos cuenta como una fábula. No es fábula. Estas citas que estamos leyendo del Segundo de Reyes es historia pura, historia contrastada. Entonces, entendemos el papel de los profetas viendo hasta dónde llegaron en los cultos idolátricos a otros dioses falsos, claro, evidentemente. Y os decía, el profeta pone el dedo en la llaga. Vamos a escuchar primero 4:4.
Esta es contra los sacerdotes. Oseas 4:4. Pero que nadie acuse ni censure, pues contra ti, sacerdote, se dirige mi querella. Esto es, contra ti, sacerdote, se dirige mi querella. Contra la corrupción generalizada, también habla el profeta en el 4:1-2. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor se querella contra los habitantes de esta tierra. No hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra. Solo perjurio y engaño, saqueo y robo, adulterio y violencia, sangre sobre sangre. Sí, suficiente. Esto ya hablando en general. Contra la idolatría, también. Lee 4:11-12. A la prostitución, el vino y el mosto quitan la razón. Mi pueblo consulta un madero y se deja instruir por un leño. Un espíritu de fornicación los extravía y se prostituyen abandonando a su Dios. Esta, a mí siempre me hace pensar esta cita. Me hace pensar, porque en algunas ocasiones, salvando excepciones y no quiero generalizar, ya sabéis que no me gusta, pero encontramos en nuestro entorno gente que aquel Cristo de su parroquia es el que de verdad le cura, es el madero, es el que voy y le toco y le sobo. O sea, como tu cabeza, como tu corazón no esté en el verdadero Dios, en el verdadero Cristo, déjate de gaitas, ni de besos, ni de velas. Estamos haciendo lo que estos, el madero. O sea, ¿creéis que un madero os va a responder? Digo, esto es un paréntesis, que me perdonáis por la confianza que tengo. En general no lo diría, porque alguien se sentiría ofendido o pensarían que... No. Estoy poniendo el punto sobre la I. No, el que lo hace, desde luego, sabiendo que detrás de esa madera o de esa imagen de yeso está el corazón de María intercesora o está nuestro Señor Jesucristo, pues bendito sea Dios, ha dado tu forma de proceder o le chapó tus narices. Pero cuando te quedas en la cáscara, en lo de fuera, estamos haciendo lo que estos, lo mismo que está criticando Amós. Vamos a leer ahora 8:14. Aquí habla contra el lujo, contra las edificaciones. Israel, olvidando a su hacedor, se ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado las ciudades fuertes. Pero yo prenderé fuego a sus ciudades, que devorará sus palacios. Exacto, ¿no? Algo que se suele decir, y que yo dije, creo recordar, en la introducción a la Sagrada Escritura, y que conviene recordar en este momento, para entender estos tiempos de Oseas. Primero, la Biblia es un mensaje ascendente, el hombre creado, inteligente y libre progresa, y Dios se va manifestando en la medida en que el hombre va entendiendo, haciéndole cada vez más y más espiritual. Es por eso que empieza con los preceptos más básicos. Nuestro Señor, el Dios del Antiguo Testamento, tiene que ser en realidad, como un pedagogo que va diciéndole al niño cómo tiene que leer, cómo tiene que comer con su pueblo, ¿no? Se va manifestando en los preceptos más rudimentarios, que Él es superior a las criaturas, que Él es el autor de las criaturas, que Dios es el autor de la vida, por tanto, respeto a la vida, respeto mutuo, dependencia del hombre, etcétera, etcétera. Principios básicos que irán pidiendo cada vez mayor perfección moral, pero que en ocasiones hasta se olvidan. Nos parece que esto es del Antiguo Testamento, que no, que es de hoy también. ¿Qué pasa con los no nacidos? O sea, ¿qué pasa con el respeto a la vida? Pues lo mismo que aquí. El hombre entiende por los sentidos y Dios aprovecha esto para su mensaje. Y es que Dios se rebaja a lo que el hombre pueda entender en cada momento. Cuando los israelitas llegaron a Palestina, eran seminómadas, descendientes de nómadas, y por eso pensaban que el Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, pues era Dios de pastores y protegía sus caminos, sus emigraciones contra los enemigos. Llegan a Canaán y se han de ir haciendo una vida ya estable, agricultores, y van aprendiendo de otros pueblos y obviamente sufren las influencias
de cómo son esos pueblos, con esos cultos a esos dioses. Creían que esos dioses mandaban la lluvia, la fecundidad de la tierra, favorecían las estaciones, etc. Baal era el dios cananeo de estas cosas, y por eso creían que les proporcionaba el aceite, el pan, el vino y el lino. Luego lo veremos, lo leeremos. Y se contaminaron. Ahora entenderemos mejor el mensaje de los profetas tan repetido de que Yahvé es el único Dios, dueño absoluto de toda la tierra, Señor de la lluvia, Señor de los astros, de la fecundidad también, etcétera, etcétera. Y que los ídolos no son nada. Esta es la educación constante que aparece en el Antiguo Testamento vía profetas. Y si a estas creencias paganas unimos los cultos idolátricos, a Baal, lo que Yahvé había prohibido taxativamente, y que esos cultos encima le resultaban gratos, con orgías, prostituciones sagradas, aberraciones sexuales, etcétera, etcétera, vemos el resultado del sincretismo religioso. Esto creo que lo he explicado ya otras veces. Esto del sincretismo, ¿qué significa? A ver, uno de los veteranos. Que todo vale. Que todo vale. Así, en pocas palabras, muy bien dicho. Es decir, me vale este Dios, me vale este Dios, me vale este Dios. Hombre, Yahvé también me vale. Pero es uno más, ¿eh? Eso es el sincretismo religioso. Pues bien, ¿que había buena cosecha? Pues daban gracias a Baal. ¿Que era mala? Pues no acudían al Dios verdadero, aunque solo fuera por descarte. No. Ante esta idolatría, ante esta corrupción generalizada, el sincretismo, la infidelidad, no debe extrañarnos que Dios se presente por intermedio de Oseas como dolido esposo de una esposa prostituta. Bueno, pues tras este recorrido por la historia y la situación del pueblo de Israel en tiempos del profeta de Oseas, vamos a ver algo de su persona. ¿Quién era Oseas? La persona de Oseas. Pues ya hemos dicho, era posiblemente del reino del norte. Algunos exegetas piensan que sería agricultor, pero la realidad es que no se sabe con seguridad. Y ahora hablemos del famoso problema que ha llenado libros y libros sobre opiniones y que ha provocado discusiones, que es la pregunta que me hacía Ana el lunes pasado, ¿no? ¿Existió de verdad Oseas como tal que casó con una prostituta como le mandó Yahvé o no? Y si es así, ¿cómo es posible que Yahvé le mandara a hacer algo contra la moral de siempre? No olvidemos que al hombre siempre lo que más le cala al hablar de infidelidad es la que le hace la mujer o la que el marido hace a la mujer. ¿Vivió Oseas ciertamente el desgarrador drama de sufrir en su persona la infidelidad de la mujer que amaba y así por el sufrimiento comprender y revelar el amor de Dios al infiel Israel? ¿O también el amor de Dios al alma infiel, como hemos dicho, al que nos ama con un amor infinito? ¿O es más bien una ficción literaria que, sin ser realidad, inspirada por Dios, eso sí, para que expresar así el hombre comprenda el amor de Dios, el perdón de Dios al pueblo infiel por las criaturas infieles? ¿Casó ciertamente con una prostituta sin saberlo Oseas y Dios aprovechó su vida familiar para mostrarnos su amor? Muchos exegetas opinan que esta es la más acertada. O se casó normalmente y después su mujer, a la que amaba con delirio, le fue infiel repetidas veces. En realidad poco importa que fuese de una manera u otra la realidad vivida por Oseas. Lo importante es que Dios, valiéndose de un caso real o inspirado en una preciosa ficción literaria, revela su amor infinito en una forma que, a poca sensibilidad que se tenga, no hay más salida que emocionarse. Como me emocioné yo el otro día cuando fui a ver la película, no sé si la habéis visto, la última de Cotelo, El mejor regalo. Sí. ¿La habéis visto? Bueno, pues el que no la haya visto yo se lo recomiendo, porque como película no vale nada, o sea, están hilvanadas las historias con una historia ficticia de un duelo en el oeste y tal y cual, pero para ir enlazando los distintos documentales referidos a acciones de perdón, que ojo, perdón. Y a mí me hizo pensar, muchas, todas, por eso digo que os las recomiendo,
pero particularmente esta de la infidelidad de una esposa a su esposo. Si la viste, está 5 años rezando por fe, esperanza y desde luego una perseverancia en la oración que te mueres. 5 años, era una familia feliz, con 2 hijos, no sé qué, pero circunstancias de la vida, laboral, no sé qué, bueno, pues ella encuentra que le dicen que qué bonita estás y que a quién te peinas y abandona al marido y los hijos. Durante 5 años aquel hombre rezaba día y noche a la Virgen, sobre todo, se fue a Medjugorje pidiendo el regreso de la esposa. Y en la comunión de uno de los niños, pues por esta cosa que tenemos de carácter social, pues viene la mujer a la comunión del niño. Y fue la vuelta del calcetín. Esta mujer viene y él ni un reproche, ni un dónde has estado, ni nada. Los amigos personales de la pareja cuentan, os estoy estropeando la película, ¿sí? Termino esto ya concreto, porque las otras episodios también son preciosas, ¿no? Está la de Irene Villa, que era la verdadera actriz de la madre, no Irene, pero bueno, esa ya lo veréis en la peli. Y en los matrimonios amigos que les conocían de antes de esta infidelidad esposa y tal y cual, se sorprenden porque dice, ¿y dónde está fulanita? Sí, ahora baja. O sea, como si hubiera sido ayer. Allí estaba en su casa, arriba en la habitación, cuando vienen a lo del niño y se te pone el medio de punta. Y sobre todo que como te toca, o sea, es donde descubres el sentido del título de la película, el mejor regalo. El mejor regalo es el perdón, pero 2 cosas. Primero hay que pedir y segundo hay que otorgarlo. Y me recordó, porque había estado preparando o leyendo esto de Oseas que tenía que contar hoy, ese, que ahora voy a decir, creo que me va a dar tiempo, cambiar lo que cambia luego nuestro Señor, pero que aquí ya vemos en Oseas, ese trinomio de pecado, arrepentimiento, perdón, por pecado, perdón, arrepentimiento. Aquí se ve perfectamente en esta escena que el perdón va por delante de que vengan a pedir perdón. No, cierro paréntesis, que esto era solo porque si tenéis ocasión vayáis a verla porque merece la pena. Pero es que eso lo que nos transmite es lo que tenemos que hacer todos. Obviamente, por eso te digo que te hace eso, pensar. lo que tú acabas de decir ahora, es que es lo que tenemos que hacer todos. Pero hace falta. ¿Nos cuesta muchísimo? Sí, pero hay que pedir no racionalismo, fe a través del corazón. Claro. Eso es lo único que cambia los corazones, únicamente, ¿no? Como os digo, por supuesto que hay libertad para pensar si el mensaje de tantos quilates del amor de Dios al pueblo y a las almas de cada uno, a pesar de ser infieles, nos lo reveló valiéndose de un hombre con una gran imaginación y expresiones tan acertadas, o por el contrario, que Dios inspirara a un hombre que sufría un tremendo drama humano en su propia carne y por lo tanto era capaz de comprender el primero y expresar después el mensaje. Si lo importante es ese amor infinito, ese amor tan impresionante, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da que fue de una que otra? Tal vez por sentirlo en la propia carne resultase más verosímil, lo comprendería mejor, pues nada más abrir el libro nos encontramos con una penosa síntesis de infidelidad. Leo yo. Protestad de vuestra madre, porque ni ella es mujer ni yo soy su marido, que aleje de su rostro sus fornicaciones y de entre sus pechos sus prostituciones. O sea, da derecho, o sea, se ve bien. El pueblo escogido se ha prostituido siguiendo a otros dioses, no me quieren como esposo, y por eso dice a los hijos que protesten de una madre dada a las prostituciones. Y bueno, ya no la leemos, la hemos leído anteriormente. Todo el libro es precioso, pero el capítulo 2 no tiene desperdicio. ¿Recordáis lo que dijimos que llegaron a creer los israelitas quién les daba el vino, el aceite y el sal? Vamos a leerlo. Oseas 2, 5, 7. Porque si no, la dejaré desnuda como el día de su nacimiento, la dejaré hecha un desierto, la convertiré en una tierra reseca y la haré morir de sed. No me compadeceré más de sus hijos porque son hijos de prostitución. No es esa, a lo mejor la tengo mal. 2, 5.
Oseas. De Oseas, sí, la tendré mal. Es esto. Su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró y dijo: me iré tras de mis amantes, que ellos me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y eso. Es decir, que Dios ama, respeta la libertad y como hace cuanto puede por no perder al alma. Luego dirá un poquito más adelante, ahí seguir en el 6, 2.6. 2.6. Sí. Bueno, ya lo he leído. Ah, ¿la hemos leído? Sí. Bien. Pues bueno, todas sus fiestas religiosas que se celebraban, se acabaron. ¿Para qué? Si son falsas. Nos dice: haré cesar todas las alegrías, sus fiestas, sus novilunios, etcétera, etcétera. Y los intentos por conseguir la fidelidad de la esposa, su fidelidad, mi fidelidad para con Dios, queridos amigos, son de muy diversos modos. Y en este paralelismo, Amós nos presentan las acciones de ese esposo víctima de la infidelidad de la esposa, que es lo primero que os decía el primer día hablando de él, ¿no? Este triple modo de proceder, ¿no? Castigo, honra, etcétera, etcétera, ¿no? Los intentos por conseguir la fidelidad de la esposa es lo que viene todo en el capítulo 2. No merece la pena leer así versículo a versículo, deberes para casa. Estoy viendo que se nos ha cumplido el tiempo y quería haber terminado Oseas. Bueno, nos quedamos aquí, da igual. Empezar un poquito de Oseas con el otro profeta, ya si Dios quiere, en la próxima charla. Que presuntamente, aunque os lo dirá Rígido el lunes, que lo concretemos, pero me han hecho dudar de si el día 7 tenemos cole o no, porque está claro que el lunes que viene damos vacaciones, con la entrada especial de Navidad. Pero el lunes 7 parece ser que han pasado la fiesta del domingo 6 al lunes 7. Entonces, el próximo día lo decimos concretamente, si va a haber clase el día 7 o si va a haber el día 14. ¿Vale? El programa de anuncio pone que se vuelve el día 14. Pues a lo mejor ya preveyendo algo de eso. 14. Pues entonces 14 está puesto, pues ya está. 14, definido. Venga, no le demos 14. Hasta el 14. 14, ¿ves? Perfecto. O sea, volvemos el 14. Le dejamos a la Virgen entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, descendida del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas nos vivas ignorantes de esta belleza tuya, que no decae por los años, sino que brilla de realidad. María, la sol del cielo, despierta de la vida y la muerte, ilumina los espíritus en real y tinieblas, reflejando en nosotros tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu favor. María, la Santa Mujer, concédenos nuestros voluntarios, somos débiles y nuestros enemigos están cansados, mas con tu bandera consentimos seguro que te dejaremos. Él conoce el poder del bien y te llama a pasar de la vida. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército